Dami, me cuesta mucho pensar por dónde arrancar, ¿no? Me parece que Jujuy es como el hashtag o la tendencia del panorama político. Sí, porque además nos cambió la semana. Uh-huh. Porque nosotros hoy tendríamos que, si no hubiera pasado lo de Jujuy, hoy estaríamos hablando de las 3 fórmulas principales. Uh-huh. Porque ayer se iba a presentar la fórmula, iba a presentar su compañero de fórmula Patricia Bullrich, iba a presentar su compañero de fórmula Horacio Rodríguez Larreta, Sí. Se iba a definir qué pasaba en el frente de todos, porque se esperaba que el masacristinismo Sí. presente o de indicios claros ayer día 20 de quiénes eran sus candidatos, pues de hecho hubo reuniones lunes y martes a la mañana con esa intención. Íbamos a saber si definitivamente Scioli se quedaba en juego o no se quedaba en juego, así que íbamos a tener prácticamente definido Claro, el mapa electoral de cara a lo que iba a ser el cierre de listas del sábado. Jujuy cambió todo eso. También estaríamos hablando, si no, de Chaco también, de las elecciones en Chaco. Y lo que Sí. pasó en las primarias de Chaco también. Entonces, bueno, lo que terminó pasando ayer en Jujuy, que se veía venir algo, pero no de esta magnitud. Se sabía que iba a haber protestas, se sabía que iba a estar heavy la cosa porque veníamos de días ya complicados. Pero creo que no se imaginó la magnitud que terminó teniendo, ¿no? Bueno, vamos a arrancar con algunas preguntitas que nos hacemos todos. ¿Por qué arranca lo que arranca? ¿Por qué los manifestantes toman la decisión de cortar rutas en principio? En un fin de semana largo, turístico, afectó a muchos turistas, conozco de hecho gente que Sí. estuvo allí. ¿Por qué arranca con esta conmoción dentro del área jujeña? Arranca por un desacuerdo de estos sectores, digamos, los sectores que se manifestaron con la modificación de la Constitución de Jujuy. Me detengo ahí. Sí, ¿Qué se quiso modificar? toda la Constitución. ¿Y cuáles fueron los Pero, artículos claro, que...? había, te diría, básicamente 4 artículos que generaban discusiones Ujú. fuertes. O sea, que generaban discusiones fuertes no, que generaron discusiones hubo varios. Ujú. Pero las discusiones más fuertes y más pesadas que llevaron a las manifestaciones eran 3, perdón. Un artículo que hablaba sobre la propiedad privada y sobre la regulación de la propiedad privada y sobre el poder de policía que tiene el Ejecutivo para accionar sobre toma de tierras, Ujú. puntualmente. Una segunda que tenía que ver Ahí con... déjame pararte, pero Sí. ahí me parece que es importante destacar que hay es muy difícil tomarlo, porque uno lo comprende así nomás, ¿no? Cuando vos escuchás esto, tendrá que haber una regulación, etcétera, pero ahí hay muchas tierras indígenas. Ahí bueno, hay unas comunidades que están instaladas y que necesitan, pero no digamos, tener entraba, algún tipo de... no entraba en ese artículo. Ok. Entra en Ok. Esto es propiedad privada. Ok. O sea, Ok. propiedad que ya tiene dueño, Sí. que es ocupada. Ujú. Ahí se le daba al Poder Ejecutivo como herramientas de mayor libertad para accionar, incluso al propietario, digamos. O sea, como que la regulación hoy, una vez que una propiedad privada está ocupada, Ujú. siempre te dicen, te llegan a ocupar la casa, te va a costar un montón sacarlos de ahí. Sí. Bueno, lo que hacían era al revés. O sea, te llegan a ocupar la casa, va a ser muy fácil sacarlos. Ujú. El segundo punto, y el que tiene que ver con las cuestiones de tierras indígenas y Ujú. más, era la modificación de un artículo que hoy existe, que es muy escueto, muy cortito, que dice solamente, que finalmente terminó quedando así, que dice solamente que el Poder Ejecutivo o el Estado provincial se va a encargar del cuidado Ujú. y de los pueblos aborígenes, digamos, Sí. del lugar. Acá se metían un montón de regulaciones donde se le daba al Poder Ejecutivo la potestad Ujú. de definir, por ejemplo, qué grupos aborígenes tenían tierras y qué no. Ujú. O sea, acá viene uno de los puntos claves, digamos, que desató el inicio de las protestas, donde el Poder Ejecutivo pasaba a tener el poder de definir cuáles eran los grupos aborígenes reconocidos, y esos reconocidos son los que finalmente después pueden tener acceso a tierras ancestrales y demás. Ahí, a ver, para entenderlo y traerlo a Misiones, porque pasa mucho. En Misiones pasa mucho, y por ahí no lo sabemos porque esto pasa dentro de la cultura guaraní, y ahí hay que reconocer que el gobierno de Misiones
otorga mucha libertad y pueden seguir su vida habitual, digamos, dentro de su cultura sin intervención, digamos. Pero es muy común acá en Misiones que, por ejemplo, se pelee una familia con el cacique. Claro. Y se van de la comunidad y generan una nueva comunidad en tierras nuevas. Digo, eso en Misiones pasa mucho. Y te diría casi que pasa todo el tiempo, porque se van desarmando las comunidades y se van rearmando en otros lugares. Ese rearmado lleva a que hay un grupo de esa comunidad que se va y que se asienta en otra tierra. Generalmente, en el caso de Misiones, las comunidades están en zonas muy amplias que son o parques provinciales o son tierras estatales, con lo cual ese movimiento que se genera una nueva comunidad en tierras que ya son del Estado, que son guaraníes, y no se genera no hace ruido eso. No hace ningún ruido. Bueno, lo que iba a pasar en Jujuy era que a partir de si se modificaba ese artículo, ese desprendimiento que se puede generar en una comunidad tenía que ser reconocido por el Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo no reconocía ese quiebre y esa generación de una nueva comunidad, esa nueva comunidad no existía en los papeles. Claro, entiendo. Entonces, eso fue lo primero que generó mucho ruido en las comunidades, justamente porque saben de estos movimientos internos que se dan habitualmente. Bueno, es interesante esto, ¿no? Porque pone un poco en foco de la presencia también de las comunidades que hay. Los que conocen Jujuy sabrán que hay comunidades indígenas realmente muy de mucha presencia, ¿no? Quizás acá no tenemos tanta presencia como sí hay allí, ¿no? Y bueno, ¿ahí qué pasó? Porque hasta ahí tenemos unos artículos que están discutidos. Hay que decir que hay dos sectores peleando, o hay dos sectores que salieron a la calle. Uno era el sector de los grupos aborígenes con esto. O sea, bueno, no estamos de acuerdo con este punto. Estos dos puntos que mencionamos hasta acá, ayer al mediodía dejaron de existir. Ok. ¿Por qué se eliminaron ayer al mediodía, después de varios días de disturbios, no, pero sí protestas, se pusieron de acuerdo el oficialismo de la provincia de Jujuy con la oposición de la provincia de Jujuy, que tienen representación en la Asamblea Constituyente que fue elegida por los jujeños, digamos. Sí. No es que acá se estaba haciendo una modificación a libreta, digamos. Se creó una Asamblea Constituyente que la eligieron los jujeños, que la conformaron los jujeños. Pero no se cumplieron los plazos predeterminados. De hecho, se pensaba que se iba a llevar un determinado tiempo y se aceleraron bastante los procesos. Creo que tiene que ver también con el acomodamiento de las elecciones. Desde el vamos, es pésima la decisión de hacer una Asamblea Constituyente en un año de elecciones legislativas ejecutivas. Debería observarse eso, ¿no? Pésima decisión política. Pésima. Nadie le asesoró. O sea, arrancó mal o creyeron que le podían dar otro uso. Lo que pasa es que fue su bandera de campaña de Gerardo Morales, fue el cambio de la Constitución. Él llega a ser gobernador, es electo por el pueblo jujeño con esa principal bandera del cambio de la Constitución. Y se está por ir sin hacerlo, digamos. Claro, entonces era el año que tocaba hacer. Bueno, en realidad, Misiones tiene experiencia en esto. Las asambleas constituyentes se hacen o en años no electorales, con lo cual vos tenés que generar una elección que es cara y te la tenés que bancar vos solo en un año en el que no hay elecciones, o se hace con legislativas, porque vos no ponés en discusión el Poder Ejecutivo. Entonces, el mismo año que vos haces la elección legislativa, elegís los constituyentes. De hecho, acá la mayoría de las cartas orgánicas, por ejemplo, se escriben o se definen en las asambleas los años de legislativas, que encima después, si te va a llevar tiempo, como puede ser una carta orgánica nueva, que eso lleva muchos meses, vos la trabajás en un año que no es electoral, porque asumen el 10 de diciembre y trabajan el año que no hay elecciones tranquilos en la Constitución o en la carta orgánica. También estaba el tema, Damián, de las manifestaciones. Bueno, ese era, por eso te decía, estos dos puntos que tocamos hasta acá, ayer al mediodía, después de un acuerdo entre todos los bloques que conforman la constituyente, se dieron de baja. Y se dejaron las escrituras del año 86 que ya estaban, digamos, porque en realidad eran modificaciones a conceptos que ya existían. Se dijo, bueno, ¿saben qué? Esto generó un lío terrible, no vamos a tocar nada, estos dos artículos los dejamos como estaban y pasamos al resto. Y en el resto sí apareció un artículo nuevo, que es un artículo que es el que termina sumando a la protesta de las comunidades aborígenes
a lo que son los partidos de izquierda y los frentes más radicalizados, que es un artículo que lo que plantea es que regula de alguna manera lo que son las manifestaciones en la calle. Claro. Puntualmente los cortes de ruta. Lo que dice, en resumen, lo que te explican, los que lo propusieron es lo que dice la lógica de cualquier constitución, incluso la Constitución Nacional. No podés ejercer un derecho que sería el derecho a huelga o el derecho a protesta perjudicando derechos de terceros, como puede ser el derecho a circular. Claro, claro. Hasta en el Código Penal está. Exacto. Bueno, es que está en el Código Penal, sí, es cierto, pero en realidad no lo aplican nunca. No, Claro. imagínate si tenés que aplicar todo el Entonces, tiempo esto y sería un estado En represivo realidad, permanente. lo que terminó pasando fue que se llevó a la calle una discusión que la justicia la debería haber tenido hace rato, que es, bueno, ¿qué hacemos con los cortes de ruta? Si sabemos que están avasallando un derecho, o sea, están ejerciendo un derecho, sí, pero están avasallando otros derechos. En el marco jurídico argentino, en la Constitución y demás, no hay derechos totalitarios. O sea, ningún derecho es superior a otro. Entonces vos no podés apelar al derecho a huelga o al derecho a protesta perjudicando el derecho de transitar de los demás. Pero bueno, sabemos que en la Argentina eso hace por lo menos 23 años, está claro que nadie se va a hacer cargo de esa discusión. Claro. Entonces van a dejar que pase. Acá lo que terminó pasando es que le quisieron dar rango constitucional a eso que está en el Código Penal. Y bueno, se terminó otro error político, porque además de haber hecho la constituyente en un año de elecciones ejecutivas, ponerte a discutir estas cosas en una constitución En un clima totalmente de hostilidad permanente porque la política está llegando a eso, ¿no? y porque el clima en Jujuy con estos sectores de izquierda, que ya hoy son minoritarios, porque Pero- la verdad que son minoritarios, porque sigue ganando Junto por Jujuy por paliza todas Sí. las elecciones, sabiendo que estás yendo a discutir sus métodos, digamos. Innecesariamente, porque además ya lo tenés controlado. Ya voy a volver con vos, Ami, porque hay algo ahí de la política en general que está bueno que lo analicemos, porque responde, me parece, a lo que se vive en nuestro país y empezamos a entender por qué la abstención de personas a ir a votar, etcétera, ¿no? Porque después se malpolitiza, ¿no? Porque uno dice se politiza cuando entran los actores por ahí de otros lugares a tratar de capitalizar o salir a fijar alguna postura de manera apresurada. Insisto, es imposible despegar esto o todas estas discusiones de las elecciones que se vienen, ¿no?